Bien, muy buenas. Vamos a comenzar la clase para el día de hoy de primero medio. Vamos a analizar los estados nacionales, su surgimiento, pero ahora en América Latina. Ya lo habíamos visto en Europa, pero ahora vamos a centrarnos netamente en América Latina. En Latinoamérica, más específicamente en Chile, tenemos que en 1808, ¿cierto? Dijimos que Napoleón llega a España, toma prisionero a Fernando VII. Y esa situación va a generar que en Latinoamérica, como no hay rey, se generen juntas de gobierno, al igual que en España. Copiaron lo que hicieron, por ejemplo, en Cádiz y Sevilla, y en Latinoamérica también hicieron lo mismo. Se hicieron juntas de gobierno o de autogobierno mientras el rey está prisionero. Los reyes vuelven, y el rey español vuelve, entonces el rey de España quiere volver a tomar estas tierras, entonces van a haber guerras independentistas, ya que vamos a ver un poquito más adelante en la materia. Entonces Chile tiene un proceso independentista. En toda Latinoamérica, en todos los países, hubo estos procesos distintos en algunos casos, con algunas similitudes en otros. Y entonces, ¿qué tenemos? Un mundo bastante movido. Tenemos la independencia de Estados Unidos en 1776, ¿cierto? Después tenemos la Revolución Francesa en 1799. Tenemos la Revolución Americana entre 1810 y 1825, ¿cierto? Y tenemos los estallidos del 20, tenemos el estallido del 30 y tenemos el estallido del 48. Era imposible para los reyes de la época, porque las ideas no tienen frontera, parar con el liberalismo. Eh, entonces, el rey de España, la dinastía de los Borbones, antes de que estallaran todas estas revoluciones, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Latinoamérica, los reyes Borbones gobernaban en Latinoamérica y ellos estaban impregnados con esto del despotismo ilustrado. Entonces, comenzaron a acrecentar muy fuertemente el control en América, ¿ya? Sobre todo el tema comercial y político. Los españoles, con esta dinastía borbónica, lo que hizo fue controlar de mayor forma los aspectos comerciales y políticos de las Américas. Por lo tanto, los criollos tenían cero participación política, lo más podían llegar a ser, podían estar en el cabildo o tener algunos rangos menores de la política, pero ser un virrey, un corregidor o ser parte de la Real Audiencia, etcétera, etcétera, no se podía. El criollo estaba limitado o estaba obstaculizado por el ordenamiento real de que no pueden acceder a cargos importantes de la política. Entonces, obviamente, el criollo quiere tomar decisiones, ¿cierto? Aparte, hay que decir que estos que gobernaban, estos españoles peninsulares, eran mandados por el rey de España directamente a América a gobernar. Por lo tanto, ellos nunca vivieron en América, ellos simplemente llegaban nomás a gobernar. Distinto es los criollos que llevan generaciones y generaciones viviendo acá. Entonces genera un sentimiento americanista, ¿ya? En donde ellos tienen cierto grado de prestigio, acompañado por ese sentimiento americanista nacionalista. También está el deseo de poder, de querer tomar las decisiones, ¿ya? Obviamente el criollo sabe que para poder llegar acá tiene que eliminar a esto. La única forma para lograrlo era con estas revoluciones que estamos viviendo ahora, que estaban viviendo en ese tiempo. Y otro factor importante que hacía el descontento de los criollos era el tema económico, ¿ya? El monopolio del rey, es decir, el control que tenía el rey sobre el comercio, fijando precios, viendo solamente los puertos donde se pueden llegar los productos. Entonces, la ansia del poder por la política, más la libertad económica que tiene el liberalismo, ¿cierto? O sea, las ideas liberales caen de cajón a estos criollos, caen de cajón. Todas esas ideas ellos las van a implementar y para poder sacar a estos españoles y quedarse ellos en el poder. Pero ya no como una monarquía, sino como un sistema político más moderno, ¿cierto? República, una democracia, etcétera, etcétera. Entonces, la principal idea es la lucha por los derechos individuales de estas personas, las libertades, que son todas ideas de la Revolución Francesa. Se dan cuenta que estas ideas vienen desde afuera, son ideas externas. La Revolución Francesa es un proceso externo que de rebote cae acá en Latinoamérica. Y lo mismo ocurre con la independencia de Estados Unidos. Entonces, todos los aspectos externos repercuten en Latinoamérica, como que si Latinoamérica fuese una sola nación. Pero sin embargo, después se va a dividir, ¿ya? Era muy notorio, muy fuerte ver a esclavos peleando. Sobre todo en la guerra, la independencia de Chile, un batallón completo eh, peleó a favor de la independencia. Estos esclavos vinieron y pelearon, obviamente, con ideas de libertad, de términos de esclavitud, etcétera. Entonces, este proceso latinoamericano comienza, obviamente, con la invasión de Napoleón a España. Comienza con la invasión de Napoleón a España en el año 1808, ¿ya? Y eso da pauta para que se generen las famosas juntas de gobierno, como les decía recién, vamos a ver un poco más adelante que estaban separados, ¿sí? Se creaban bandos políticos entre los que querían monarquía y los que no querían monarquía. Pero en el fondo estos criollos eran los que no querían monarquía, ocupaban como pretexto que el rey está preso, por lo tanto ellos van a gobernar
desconociendo a las autoridades que el mismo rey había mandado antes que cayera preso. Entonces, ¿qué dificultades enfrentaron estos estados latinoamericanos? ¿Ya? ¿Qué dificultades enfrentaron? Primero, debatir, una vez que se hicieron independientes, ¿cierto? Debatir entre si iban a ser centralistas o federalistas, ¿ya? Es decir, si iban a conformar un estado unitario o un estado federal. Bien, esa es una dificultad. Después tenemos otra que sería el fin del proyecto bolivariano. O sea, mucho se pensaba al momento de la independencia en el proyecto de Simón Bolívar, el cual era hacer una América unida como una nación, ¿cierto? Una sola gran nación americana, ¿ya? Eh, el ideal de Bolívar, bolivariano, se perdió, ¿ya? Pero aún en todo caso quedó igual la idea de separarse de España y conformación de otros países. Otra dificultad son los conflictos entre las nuevas naciones, ¿cierto? En un principio, esta idea independentista lo que hicieron fueron mantener las fronteras que había generado el rey y la monarquía española. Pero una vez que se conformaron los países que se lograron independizar, van dándose cuenta que son distintos uno de otro. Otra de las dificultades que enfrentaron los nuevos estados latinoamericanos es la intervención extranjera. Por ejemplo, tenemos acá eh, esta es la intervención de Inglaterra. Inglaterra invadió 2 veces Argentina y la misma gente en las calles le tiraba agua hirviendo, piedra, aceite, lo que pillara a los famosos ejércitos de los casacas rojas de Inglaterra. Acá tenemos la batalla de Puebla, donde fue un combate liderado por los franceses contra México, la invasión de Francia. También invadió 2 veces. Tenemos un bombardeo de Valparaíso, donde los españoles bombardearon en ese año, en 1866, bombardearon el puerto principal de Chile, Valparaíso. Y una última dificultad son las diferencias étnicas y culturales que hay en Latinoamérica. Muchas culturas y etnias hay distintas por todo el territorio. Acá vemos, por ejemplo, la estructura étnica de la población por regiones, ¿ya? Acá tenemos un mapa que nos demuestra todas las culturas. Entonces, ¿cómo vamos englobando, cierto? ¿Cómo vamos englobando a todas ellas? Obviamente estos criollos no lo van a preguntar porque estamos en un periodo de tiempo donde la desigualdad, incluso se habla de razas todavía. Entonces era muy difícil. Entonces al final podemos decir que estas guerras, este movimiento, esta revolución independentista latinoamericana, las podemos dividir en 2 causas, ¿cierto? Las causas externas, por ejemplo la Ilustración, que es un movimiento que viene de Europa, la Reforma Borbónica, de los españoles, la independencia de las 13 colonias, es decir, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión de España, son cosas que ocurren fuera de Chile. Pero también hay cosas que ocurren dentro de Latinoamérica de Chile, que también son causas que aceleran el proceso independentista y revolucionario. Esto es lo que se establece ya para el 1812, ¿cierto? Chile, un Chile separatista. ¿Seremos libres? ¿Seremos esclavos? Problema terrible, de cuya solución depende por ahora de la suerte de tantos millares de hombres, y para el futuro de la felicidad o la miseria de sus innumerables descendientes. Despertad, hermanos míos, pobres americanos, jamás la región que habitáis fue cubierta de nubes más densas ni más melancólicas. Os llaman rebelde porque queréis ser hombres. Que vuestro esfuerzo demuestre que lo sois, o sellad la pérdida de vuestra dignidad con vuestra sangre. Este Fray de Camilo Enríquez, él fundó La Aurora de Chile, un periódico independentista, que, bueno, la prensa es muy importante para poder ejercer este sentimiento nacionalista, ¿cierto? La prensa fue muy importante, los escritos, la literatura, el relato, la historia, son espacios donde se nacionaliza y genera el fervor nacionalista, ¿cierto? El que te escriban esto y tú lo leas, te permite pensar distinto, te permite, aparte, decir el acontecimiento de las cosas, ¿ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces. La próxima clase vamos a hablar ya de Chile y de su conformación como Estado nación, principalmente la organización república, ya su etapa, las dificultades que tuvieron. Pero por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar un trabajo para que ustedes puedan desarrollar, el cual vamos a evaluar con una página para que ustedes puedan enviar un correo electrónico. Y bueno, me despido. Cuídense mucho, mantengan la higiene, ayuden en la casa con la higiene. Y nos vemos en la próxima clase. Perdón, nos escuchamos en la próxima clase. Hasta luego.